Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Hoyocast. Ya vamos por el número 7 y en esta ocasión va a tratar sobre el Poetry Slam entre institutos, un proyecto de poesía muy innovador, muy rompedor, diferente que tenemos aquí en Aranjuez, y para ello contamos con Alicia Campos, que es la organizadora de este proyecto, y con los finalistas de nuestro instituto, que son Iria Expósito y Daniel Piquer. Pues como siempre vamos a ir ya comenzando y dándole pasos realmente a los verdaderos protagonistas de esta historia. Alicia, bienvenida, ¿qué tal? Hola Sonia, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por venir, por aceptar contarnos, bueno, pues en qué consiste este proyecto. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos ir entrando ya al detalle. ¿En qué consiste este proyecto? Claro. ¿Cómo surgió la idea? Pues este proyecto consiste en introducir la poesía contemporánea dentro de las aulas de cuarto de la ESO para intentar generar un momento de expresión personal y paralelamente generar una competición de poesía entre todos los centros educativos de Aranjuez. Y la idea surge pues hace 4 o 5 años, que la idea ya me barruntaba porque yo empecé a introducirme en el mundo de la poesía y empecé a conocer lo que es el mundo slam, que es un movimiento que surge en Chicago hace muchos años. Se empieza a extender en diferentes partes del mundo y es un formato competitivo en el que los textos tienen que ser propios y el público decide quién gana. Y entonces, bueno, pues con esa idea yo diseñé este proyecto y me interesaba hacerlo dentro de los centros educativos porque me parece muy necesario, dentro del ritmo tan frenético que llevamos tanto adultos como jóvenes, generar una oportunidad para parar y para mirarnos dentro. Y bueno, este es el tercer año que lo hacemos, es la tercera edición y la verdad que la experiencia es maravillosa. ¿Qué tal es la acogida en institutos? ¿Entraron todos desde el inicio, no? ¿Cómo fue? Parecería mentira que, bueno, de hecho si lo pensamos, no pensaba yo que la poesía pudiese enganchar cada año a aproximadamente 1.300 jóvenes, porque participan en todos los centros educativos de Aranjuez y eso hace un total de más de 1.300 personas. Pues al principio, cuando les presentas el proyecto, hay reacciones de todo tipo, desde los más escépticos de ¿qué me vienes tú a contar esto de la poesía?, hasta los que ya escribían de antes, ¿no? En su típica nota del móvil, en sus cuadernos, y que habían encontrado en la palabra y en el poema pues una manera de expresarse. Entonces es cierto que como el proyecto dura tantos meses, que dura desde diciembre hasta junio, como todo en la vida implica su tiempo, poco a poco, a medida que van pasando las sesiones, se van rompiendo resistencias que todos y todas tenemos. Y al final, bueno, pues en el proyecto se aprende, más allá de escribir poesía o de que te guste o no la poesía, se aprende a ser valientes y a ser generosos. Porque para poder hacer lo que han hecho tantos jóvenes cada año, hay que ser muy valiente y hay que ser muy generosos, y lo son. Es lo que más me sorprende y es de lo que más agradecida estoy, ¿no? Más allá de que puedan escribir mejor o peor, que no es el objetivo del proyecto, son muy valientes. Sí. Al final parece, ¿no?, que es un trabajo como muy introspectivo, ver qué tenemos dentro para poder sacarlo, ¿no? Sí, exacto. Es verdad que esa es la propuesta, ¿no? El que cada uno pueda mirarse dentro y mirar su verdad para poder contarla. Pero también se puede usar el poema como una reivindicación y como un arma, ¿no? Para mirar también fuera y poder, bueno, reivindicar, quejarse, ¿no? Decía Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro. Y bueno, me parece que ese verso, unido a personas jóvenes y adolescentes de 15, 16 años, es la combinación perfecta, sí. Y Alicia, dices que llevabas ya varios años, ¿no?, en el mundo de la poesía. Sí. Cuéntanos sobre ti, ¿de dónde vienes? Pues mira, yo vengo de hacer un bachillerato de ciencias, que además yo estudié aquí, este fue mi centro, y bueno, yo estudié ciencias, estudié fisioterapia. Lo que pasa es que en un momento complejo de mi vida la poesía se coló, ¿no? Y empecé a leer mucha poesía, sobre todo contemporánea, y sobre todo a mujeres. Y bueno, es verdad que yo tenía el recuerdo desde siempre que a mí me gustaba mucho escribir. De hecho, lo que más me gustaba aquí, cuando yo estudiaba, eran los comentarios de texto de Lali. Lali nos mandaba a hacer comentarios de textos de temas y a mí me gustaba mucho escribir. Lo que pasa es que, pues no sé si ahora se seguirá diciendo, pero antes se decía que si eras buen estudiante tenías que estudiar ciencias, no sé qué.
Y entonces, no sé, como siguiendo ese prejuicio, yo estudié ciencias, pero a mí lo que me gustaba era escribir. Y entonces, gracias a que yo empecé a leer mucha poesía y me di la oportunidad de escribir, pues publiqué un libro que se llama A Destiempo en el año 2021, y yo sentí como esa publicación de ese libro como el inicio de todo esto, ¿no? Y entonces fueron pasando los años, yo fundé aquí una asociación cultural en Aranjuez que se llama La Brecha, junto con una amiga, con Celia Lozano, y pues poco a poco fue como sin querer, como la poesía se fue colando, ¿no? He leído mucho, leo mucha poesía, consumo todo lo que tiene que ver con el mundo poético, y empecé yo misma a participar en los Poetry Slam, y entonces me enganchó como ese formato, pero sobre todo lo que me enganchó fue leer, evidentemente, a los clásicos, ¿no? Me encanta Vicente Alessandre, Miguel Hernández, Lorca, por supuesto, Gloria Fuertes, pero hay un montón de poesía contemporánea, actual, que es la que presento dentro de las aulas. Y por eso también yo creo que el proyecto funciona, porque la poesía que se enseña dentro de los centros educativos, la que está en el plan de estudio, se llega mucho a la poesía de la posguerra, ya si estás en segundo de bachillerato, pero cuando presentas una poesía como más actual y más contemporánea, que decide un poco cómo romper con el elitismo y el clasismo de la poesía de siempre, ¿no? Que parece que la poesía es un género que está como destinado a gente culta, que solo puede entender lo que dicen, los recursos literarios, ¿no? Y cuando la bajas un poco más a la tierra y la haces más accesible, funciona. Entonces ese fue como un poco mi recorrido, ¿no? Y bueno, pues actualmente, aparte del proyecto, tengo más proyectos de escritura también para gente adulta, presencial, online. Y bueno, pues eso me llevó a relegar a la fisioterapia a un segundo plano. Sí, total. Pues después de esta súper presentación, la verdad que qué gusto escucharte. Chicos, ¿cómo tomasteis vosotros este proyecto? ¿Qué os animó a participar? Por ejemplo, siento que para mí nunca ha sido obligatorio, porque a mí siempre me ha encantado escribir. Yo empecé componiendo canciones porque yo toco el piano desde muy pequeña y siempre me ha gustado escribir. Y una vez me di cuenta que cuando no tenía las herramientas de poder componer, porque no sé, no tendría el piano en ese momento, cualquier cosa, dije, bueno, pues me pongo a escribir, y empecé igual en notas del móvil o en cualquier cuaderno tal a escribir, y dije, joder, pues no está mal, ¿sabes? Me gusta. Y no sé, yo creo que para mí no ha sido ningún tipo de obligación, es más, me ha encantado poder participar en esto, porque es de las cosas que más me gustan. A mí el arte siempre, entonces, ha sido como una cosa que yo ya quería, y estaba esperando además porque el año pasado me dijeron, no, de cuarto, pues hemos hecho esto, tal, digo, joder, qué envidia, ¿sabes? Digo, yo ya quería llegar a esto para poder hacerlo, y la verdad que muy bien, me ha encantado. Y Daniel, ¿tú qué tal la experiencia? Bien, fue algo chocante porque yo nunca había tocado la poesía de antes, entonces muchos de mis compañeros lo vieron como una, ay, qué pereza, ahora toca hacer esto, lo vieron como sin ganas de hacerlo. Y yo lo vi como una puerta a algo que realmente nunca me había replanteado hacer, porque es verdad que conocía el concepto de la poesía, pero nunca lo había tocado por mi propio medio. Y bueno, pues me estuve escribiendo durante las clases y al parecer pues me gusta y creo que se me da bien. Hombre, si has llegado a la final, mal no se te puede dar. Porque luego, ¿en qué consiste? ¿Cómo están organizados los proyectos? ¿Son jornadas en cada centro? ¿Luego hay una final? Cuéntanos un poco. Participan todos los centros educativos de Aranjuez, eso hace un total de 9 centros educativos, porque también participa el Centro de Educación Especial Príncipe de Asturias. Y es muy interesante ver como a tantísimos jóvenes de la misma edad haciendo lo mismo, ¿no? Porque quieran o no, ellos y ellas están como formando una comunidad en torno a un mismo tema, que es el poema, ¿no? Y yo me introduzco dentro de las aulas en diciembre presentándoles el proyecto antes de que se vayan de vacaciones de Navidad, y ya a partir de enero, cuando vuelven de vacaciones, nos vemos dentro de la asignatura de lengua, que desde aquí, gracias a todos los profes de lengua, porque la verdad que es un gustazo trabajar con ellos y con ellas, porque me lo ponen siempre muy, muy fácil y me abren las puertas de sus clases y de la asignatura. Y entonces empezamos cada uno y cada una eligiendo el tema de nuestro propio poema. Y empezamos a sacar palabras que pueden estar relacionadas en el lenguaje literal o en el lenguaje poético con el tema que hemos elegido, y poco a poco vamos dando forma al poema. Aprendemos a implementar los recursos literarios para generar las imágenes poéticas, y la pregunta que más repetimos es
¿cómo puedo decir esto que quiero decir sin la palabra a la que me estoy refiriendo, ¿no? ¿Cómo podría yo hablar de el amor que yo siento hacia alguien sin decir la palabra amor o sin decir la palabra te quiero, ¿no? Y eso es gracias a las imágenes y a los símbolos poéticos. Y luego llegamos a un punto en el que hacemos un ensayo de slam de la clase, aprendemos lo que es recitar un poema, ¿no? Puedes tener un poema brillante sobre el papel que si no cuidas la manera en la que lo haces real, bueno, pues el poema no llega a donde tiene que llegar. Y luego hacemos el slam de la clase, donde los compañeros y las compañeras eligen quiénes son las personas que ganan de cada clase. Y esas personas que ganan de cada clase llegan a la final de centro, donde juntamos a todo cuarto de la ESO y ahí los compañeros y las compañeras también deciden que 2 personas son las ganadoras de cada centro. Y ahí las 2 personas representantes de cada centro recitan sus poemas en el Teatro Real Carlos III. Y es un evento maravilloso del que luego hablamos, sí. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Porque ya han salido los finalistas de todos los centros. Eso es, ya tenemos a las 2 personas ganadoras de cada centro que van a recitar sus poemas el 14 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Real Carlos III en Aranjuez. Es un día muy especial porque van las familias a verles, van los compañeros, van los profes de cada centro y luego van también compañeros y compañeras de todos los centros que nos juntamos ahí. Estos 2 últimos años se ha llenado y este año se prevé que también. Y es muy especial porque la gente se piensa que va a ir a ver, a escuchar adolescentes de 15 años que se suben a un escenario con un papel a leer su poema y para nada. O sea, se me pone el pelo de punta cuando les imagino porque es increíble lo que hacen, hay mucho trabajo detrás, hay mucho ensayo detrás, pero también es lo que decía al principio, ¿no? Hay mucha valentía y hay mucha generosidad. No suben, leen su poema y se bajan del escenario, ¿no? Sino que se abren el corazón de manera literal, ¿no? Entonces es muy increíble verles. Sí. Me están entrando unas ganas, ya lo apunto. 14 de junio a las 6. Sí. Hombre, es una cita ahora mismo que tenemos obligatoria. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os estáis preparando? Pues es difícil, es complicado porque yo, por ejemplo, nunca me he subido a ningún escenario a recitar ningún poema, ni mucho menos, y es una sensación difícil, pero como que da el gusto de que apetece, ¿sabes? Y bien, o sea, intento ensayarlo bastantes veces para que me salga como solo allí, porque voy a estar muy nerviosa. Y porque también es un tema delicado y prácticamente todas las veces que lo he leído acabo llorando, entonces Bueno. es como un poco complicado, pero tengo muchas ganas de recitarlo, me apetece un montón. Y pues yo me lo leo de vez en cuando, practico en mi casa, pero no sé por qué, que yo nunca he sido de ponerme nervioso en un escenario, que he bailado y hecho cosas. Con la poesía yo me muero de nervios, o sea, es una cosa que no sé por qué me entró y sigo teniendo, creía que lo iba a superar en el final, pero sigo teniendo nervios y pues es algo que tienes que acabar superando y vas a estar delante de muchas personas, te vas a abrir, vas a decir muchas cosas que aunque no se digan directamente las estás diciendo, entonces es duro, pero se puede. Perdón, uno de los mayores aprendizajes que yo les intento como transmitir, pero que yo también me intento aplicar, es que a veces para hacer cosas difíciles o complejas, a veces es como que pretendemos dejar de sentir vergüenza o dejar de sentir miedo. Y en el proyecto hablamos mucho de hacerlo a pesar de sentir miedo, a pesar de sentir vergüenza, porque las cosas que merecen la pena se encuentran como detrás de eso, ¿no? Detrás del miedo y detrás de la vergüenza. Y yo en el proyecto he intentado como decírselo mucho, de hecho yo a veces pensaba de Alicia, eres mega pesada, pero es cierto el que creo que la verdadera educación y la verdadera valentía está ahí, ¿no? El coger la emoción incómoda que estamos sintiendo y actuar con ella. Y a veces pretendemos como dejar de sentir cosas incómodas para poder actuar. Y yo lo que no quería era que se perdiesen experiencias por sentir miedo o por sentir vergüenza, ¿no? Cuando tú vas a quedar con la persona que te gusta, no esperas a no estar nervioso. Vas a estar nervioso o nerviosa, pero coges esos nervios y te vas a quedar con la persona que te gusta, ¿no? Pues esto es o sea, con el poema es igual, ¿no? De hecho, Iria lo decía de esa sensación es como que estoy nerviosa, pero mola, ¿no? Y de hecho esa sensación en muchas ocasiones favorece a la hora de hacer el poema.
Hombre, si os transmite, yo que sé, estáis nerviosos o os emociona, lloras, pues eso también se transmite a los que estén abajo escuchándolo, o sea que no perdáis, yo creo, ¿no? De lo que os estoy escuchando, no perdáis esa sensación, ese sentimiento que yo creo que es lo que os va a ayudar a poder expresarlo muchísimo mejor. Pues no sé si nos podéis contar un trocito de vuestro poema en primicia. ¿Sí? Pues si os animáis. Vale. ¿Empiezas tú, Iria? Sí. Venga. Te leo un trocito. Vale. Lo que tú quieras. Esto es lo que puedas vender. A veces los pensamientos recurren a la mentira para borrar el miedo al inexistente. Utilizo tu pupila como duda a la que mis preguntas responde, dejando un río salado en mis mejillas cada noche. Llorando, el silencio, la nostalgia, mi deseo de un perdón se va de mí en forma de aguja y vuelve a mí como la negación. Qué bonito. Y Daniel. Ay, tengo la voz fatal. Nada, hoy es el día en el que te puedes quedar sin voz. Total. Esto es un ensayo. El día de la final no. Ya. A ver. Ahora contigo, dentro de mí, que tomas el control, que agarras mi muñeca, que palpas mi tristeza, mi rabia, mi amor, e introduces los dedos en la herida, y giras, subes, bajas, y por mucho que intento mantenerte dentro, acabas fuera, mezclando mi propio almíbar con el ajeno. Madre mía, Daniel, qué ritmo, ¿no? No me esperaba ese ritmo. Pues chicos, tenéis todos los ingredientes para triunfar ese día, y triunfar no significa ganar, significa quedaros a gusto, sentiros cómodos con lo que habéis hecho, y sobre todo es un reconocimiento, ¿no?, a tantos meses de trabajo. Si lleváis desde diciembre, sí, la verdad que ese día tenéis que disfrutarlo un montón. No sé si queréis añadir algo más, alguna anécdota que hayáis tenido durante el camino, algo que se os ocurra. Pues yo diría que los que estén viendo este podcast, que le den una oportunidad a la poesía de manera personal, porque es algo que dices, se ve de manera muy superficial y luego entras y es un mundo que te puede ayudar muchísimo, muchísimos aspectos. Y que no sea raro por intentar algo diferente, porque, joder, yo me acuerdo del día que recitamos los poemas aquí en el salón de actos. Me acuerdo perfectamente de personas que terminábamos de recitar y se empezaban a reír o hacían comentarios. Y sé que es normal esa reacción porque es algo que no es lo habitual, pero siento, es lo que ha dicho Dani, que es una sensación y todo el mundo debe darle una oportunidad a lo que es los poemas porque es una cosa preciosa. Y es que si lo haces desde dentro salen cosas preciosas. Y de hecho también es una fuente de entrada, por ejemplo, para canciones, para música, ¿no? Muchísimos estilos musicales, y escuchar la letra realmente auténticas, no sé cómo decirlo, pero auténticas joyas literarias en canciones. Sí. De hecho, ellos, bueno, y no solo ellos, ¿no? Tantísimos jóvenes cada año son el claro ejemplo de romper con los estereotipos, que es cierto que muchas veces las personas que escriben poesías como que tenemos una imagen como predeterminada o como que son un tipo de persona, ¿no? Y ellos son el claro ejemplo de que lo rompen cada año y que lo hacen muchísimo más accesible, mucho más natural, porque al final el proyecto trabaja con la humanidad, que es algo, podemos tener opiniones diferentes, contextos diferentes, edades diferentes, pero todos y todas tenemos una parte humana, todos nos van a doler cosas, vamos a estar orgullosos, vamos a sentir muchísimo amor, muchísimo orgullo. Y eso es lo que nos hace iguales y eso es lo que nos acerca. Pues Alicia, Iria, Daniel, un placer escucharos. Mientras me voy despidiendo, me gustaría que firmaseis en esta tarjetita con vuestras firmas, porque además de aquí vais al estrellato, con lo cual esto valdrá en su momento mucho. Pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, y a los que nos habéis estado escuchando, gracias. Ya tenéis una cita ineludible el día 14 de junio a las 6 en el Teatro Carlos III de Aranjuez, y nada más, nos vamos viendo en el siguiente podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Adiós. Adiós. Chao.